Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, aquí estamos iniciando este ciclo de encuentros con la filosofía. Es para mí un placer arrancar con esta primera conferencia que tiene como título Forma jurídica e historia de la verdad. Así que un poco la idea que quiero proponerles es trabajar un texto de Michel Foucault, que es Verdad y Formas Jurídicas, que es una conferencia que Foucault dictó en los 70s. Así que vamos a hacer lo siguiente: yo voy a leer este material de lectura que tengo escrito especialmente, haré algunos comentarios y después, para cerrar esta conferencia, vamos a leer algunos pasajes del texto de Foucault para hacia el final que ustedes puedan intervenir, hacer sus comentarios, sus intervenciones, y si se arma debate mejor, obviamente, ¿no? Así que bueno, voy a empezar con la lectura de este material. Y a medida que vaya leyendo voy a explicar algunos conceptos, algunos temas, algunos problemas, ¿no? Muy bien, en las 5 conferencias que Michel Foucault dio en la Universidad Católica de Río de Janeiro, entre el 21 y el 25 de mayo del 73, el centro de sus ocupaciones era lo que llama él política de la verdad, ¿no? Parte de Nietzsche, en tanto que la filosofía es un diagnóstico del presente y no una búsqueda intemporal de la verdad ajustada a la figura del sujeto. Podemos comenzar a pensar entonces en lo que Foucault llama una historia de la verdad. Para Foucault habrá 2 políticas posibles de la verdad. ¿Cuáles serían estas 2 políticas posibles de la verdad? En primer lugar, lo que él llama una historia interna, que se corrige por sus principios de regulación, vale decir, la historia de las ciencias, ¿no? O sea, una forma de entender esta noción de verdad es la verdad en términos de objetividad científica, digamos, que Foucault, obviamente, esa noción va un poco a dejarla de costado porque no es lo que quiere pensar en estas conferencias. Pero sí, obviamente, va a atacar esta segunda noción de historia de la verdad, que él la llama historia externa de la verdad, en el marco de la regla del juego, que hace nacer una sociedad formada de subjetividad, objetos y saberes. En ese sentido, en este segundo sentido de lo que él llama la historia externa de la verdad, Foucault va a pensar las prácticas judiciales, que es lo que vamos a intentar, digamos, como aproximarnos en esta conferencia. La cuestión entonces se puede comprender escindida en 4 estamentos. Estos serían los siguientes: una voluntad de verdad, es decir, los sistemas de exclusión de lo verdadero y de lo falso, cómo se determina lo que es verdadero y lo que es falso, sobre todo en la práctica judicial. En segundo lugar, los juegos de verdad en el marco de la producción de la verdad. En tercer lugar, una política de la verdad, en el sentido que toda política tiene su economía y su política a partir de esta construcción. En cuarto lugar, una verdad como demostración y acontecimiento, y allí entrarán formas específicas del discurso verdadero, sobre todo 4 tipos de discursos, que son el del profeta, el sabio, el técnico y el parresiasta, ¿no? Este es un término que Foucault trabaja bastante, la parresía, que básicamente se puede traducir como el coraje de la verdad, ¿no? O sea, como decir la verdad aún a riesgo de exponer la propia vida. Por tanto, un poco al interior de estas prácticas de evidicción podemos comprender también el fallo judicial como otro discurso que da cuenta de ello. La idea es pensar qué tipo de verdad se estructura en un fallo judicial, ¿no? Muy bien, ahora bien, hay un interrogante que es el que sobrevuela esta primera conferencia, que es ¿cómo han podido formarse a partir de prácticas sociales ciertos ámbitos del saber? Primero voy a pensar el tema del saber y después vamos específicamente a la cuestión judicial, digamos, ¿no? En primer lugar, Foucault plantea que las prácticas sociales no solo conforman objetos de conocimiento, sino sujetos. En ese sentido, Foucault también procurará una reelaboración de la teoría del sujeto moderno, que va de Descartes hasta Freud. Según Foucault, el marxismo no rompe con la concepción clásica, ilustrada, solipsista del sujeto universal, y el psicoanálisis todavía sigue siendo muy cartesiano, a pesar de haber cuestionado la epistemología moderna de la conciencia a través de la irrupción del inconsciente. O sea, lo que plantea Foucault es que la subjetividad moderna, incluso desde Marx o hasta el psicoanálisis, no hay una gran ruptura en esa concepción de la subjetividad. Foucault lo que trata de demostrar es que la subjetividad es algo que se constituye históricamente, que uno puede historizar al sujeto, ¿no? En tanto que para la visión más moderna, cartesiana, incluso hasta Freud, el sujeto sigue siendo un poco inalterable, ¿no? Muy bien, Foucault entonces intentará mostrar una construcción histórica del sujeto en Occidente, y en esa línea la práctica judicial define un tipo de subjetividad, formas de saber y también relaciones entre los hombres y la verdad. La forma jurídica en este aspecto es una forma de verdad que ya vamos a atacar especialmente.
Ahora bien, Foucault parte de un texto también de Nietzsche de 1873 que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, en el cual el filósofo alemán dará cuenta de la sustancia histórica en la formación del sujeto y su moral. Contra la idea de origen de la verdad, en alemán es Ursprung, es que Nietzsche planteará el concepto de invención de la verdad, en alemán Erfindung. Esto es, el ideal se inventa, se crea, se fabrica. Es como un mecanismo que no tiene un origen puro o una génesis mítica. En este orden de cosas se comprende que para Nietzsche, señala Foucault, el conocimiento tiene una relación con los instintos, pero no está en ellos ni es uno más. El conocimiento entonces es producto del juego, de la lucha y del compromiso entre los instintos. Por tanto, el conocimiento será anti-instintivo, porque como efecto de esa lucha trata de domar y dominar esas relaciones de fuerza que lo impulsan. El conocimiento, por ende, es dominación y no adecuación. Acá un poco lo que intenta plantear Foucault son dos historias del conocimiento también. Habría una historia del conocimiento que plantea que es adecuación, es decir, que el sujeto de alguna manera trata de buscar como una adecuación armónica con el objeto o con el mundo. Esa posición sería más bien la de Kant, ¿no? Nietzsche, en cambio, va a pensar que conocer implica dominar, entonces por tanto no se puede pensar el conocimiento separado de la esfera del poder, ¿no? Hay una visión, según Foucault, un poco naif del acto de conocer que lo plantea en términos de neutralidad, digamos, ¿no? Bueno, lo que él intenta hacer es partir de la hipótesis nietzscheana, en la cual el conocimiento no está libre de las esferas de poder, o sea, por tanto el saber implica siempre también algún tipo de relación de poder, ¿no? Foucault parte de La Gaya Ciencia, otro texto de Nietzsche, y de una cita de Spinoza donde se da cuenta del conocimiento vinculado con las pulsiones diferenciales del objeto, como la risa, el lamento y el desprecio. Esas pulsiones hacia el objeto están en el origen del conocimiento, dice Foucault. Son, entre comillas, malas relaciones, que dan cuenta que el conocimiento es una relación de dominancia o distancia, que es la antítesis de la tradición de semejanza amable, que va de Platón a Kant, un poco lo que decía antes, ¿no? Por tanto, si este conocimiento para Nietzsche, de acuerdo a la lectura de Foucault, no es una facultad universal, sino una perspectiva, lo que el filósofo francés mostrará son las condiciones políticas a través de las cuales se forman sujetos de conocimiento, esto es, las prácticas judiciales en las que nacieron modelos de verdad. La forma jurídica, el fallo judicial como su producto, es en este aspecto un modelo de verdad en el derecho. O sea, la idea de lo que estamos planteando acá es que el fallo judicial, en tanto forma jurídica, no puede tampoco desprenderse de esta relación de poder, digamos, ¿no? Si el saber implica cierta relación de poder, la verdad también va a estar constituida, porque el conocimiento se supone que lo que busca es construir algún tipo de verdad, objetiva, entre comillas. Ahora, si esa construcción de la verdad, por tanto, esa búsqueda de saber no está desligada del poder, el fallo que se supone que también iría a constituir una verdad sobre un hecho que se está disputando, tampoco se puede desligar del poder. Eso es un poco lo que vamos a pensar ahora. Por lo tanto, en la segunda conferencia de la verdad y la forma jurídica, Foucault plantea la historia de Edipo. Ahí avanza un poco lo que vamos a ver ahora, es un recorrido que hace Foucault por diferentes formas jurídicas o formas de justicia, mejor, ¿no? Foucault plantea en primera instancia la historia de Edipo de Sófocles en el marco de lo que da a llamar el primer testimonio de las prácticas judiciales griegas. Esta historia de Edipo será la historia de la búsqueda de la verdad. Es un procedimiento para producir verdad y establecer una verdad jurídica por fuera de las verdades prescriptivas y proféticas del oráculo y el adivino. O sea, hay diferentes formas de verdad. Está la verdad profética del adivino, está la verdad prescriptiva, o sea, qué debemos hacer del oráculo, en tanto que la verdad jurídica es otro tipo de verdad que tenemos que explorar cómo está constituida. Edipo en este sentido es un hombre del poder, es un tirano que posee cierto saber en su soledad. Ahora bien, ¿en qué consiste el saber de Edipo? Básicamente es un saber del exceso, según Foucault. Ese hombre del exceso que es Edipo da cuenta de su devenir de esposo de su madre, hermano de sus hijos, asesino de su padre, el rey Layo. Este poder político de Edipo también es un poder mágico y religioso. En Occidente, en clave platónica y idealista, vemos que la verdad nunca pertenece al poder político, que es ciego. El verdadero saber será el de los dioses o las ideas. Esta visión platónica de saber enfrentado a poder o de saber versus poder marca la construcción de una verdad mítica y originaria. Es una verdad que Foucault, siguiendo a Nietzsche, va a cuestionar, esta disociación de saber versus poder, digamos.
Nietzsche y la lectura Foucaultiana en este aspecto está dando cuenta del opuesto, vale decir, el poder político también está imbricado con un tipo de saber, es decir, no hay que pensar al sabio por fuera del poder político. El caso de Edipo sería un caso donde se reúnen los dos elementos. Es decir, Edipo tiene poder porque sabe, el saber implica una asimetría, ¿no? Porque conoce. Este conocimiento entonces no es adecuación o similitud, como vemos si ustedes quieren en otra tradición que va de Platón a Kant, sino más bien es lucha, dominio, conflicto. La verdad entonces, y acá podemos sacar quizá una primera conclusión, es producto y producción de una consecuente puja permanente. O sea, nunca podemos establecer una noción de verdad como adecuación pura, independientemente de algún tipo de lucha interpretativa, y más todavía en un fallo judicial, digamos, ¿no? En un fallo judicial siempre va a haber pujas interpretativas. ¿Cómo interpretar un hecho? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es la perspectiva? Nietzsche utiliza otro término que es el perspectivismo, es decir, por tanto, no es igual una perspectiva de un testigo que de alguien que no es testigo, de alguien que está en un lugar, de otra persona que está en otro lugar. El tema es cómo podemos armar a partir de diferentes perspectivas algún tipo de objetividad entre comillas. Bueno, eso va a implicar siempre algún tipo de litigio, algún tipo de puja entre los diferentes sectores. El fiscal, quien está defendiendo a alguien que está acusado, etc. Ahora, voy un paso más allá. En la otra conferencia, La verdad de las formas jurídicas, esta es la tercera, Foucault da cuenta de dos formas del reglamento judicial. A saber, por un lado lo que se llama litigio, que es lo que veremos ahora, y por otra parte la disputa, a partir del mito de Edipo Rey y de la historia del derecho griego. Foucault avanza sobre todo hacia la noción de derecho germánico en el siglo X. Allí no pone la justicia a la guerra, sino que el derecho mismo es expresión de la forma de guerra. Es decir, para el derecho germánico hay que ver incluso a la práctica judicial como una forma arreglada de guerra particular. Regla simbólica, pero regla al fin, digamos, ¿no? Es una forma de hacer la guerra, una forma ritual. Un sistema que regula conflictos y litigios en la sociedad germánica atravesado por la lucha y la transacción. En el siglo X triunfa el derecho germánico sobre el romano que cae en el olvido. A partir de allí emerge un sistema, que es un sistema que dura hasta hoy, que conocemos, que es el sistema de la prueba, en francés, épreuve judicial, ¿no? ¿Qué es la prueba judicial? ¿Qué tipo de elemento puede considerarse probatorio, ¿no? Un poco lo que Foucault va a indagar acá es en virtud de que podemos determinar que algo es prueba y que algo no es prueba. En ese sentido, podemos demarcar tres tipos de pruebas. Según Foucault, serían las pruebas sociales, la importancia social del individuo, es decir, se da importancia a lo que alguien diga también por su estatus. Pruebas verbales a partir del interrogatorio en un juicio. Pruebas mágico-religiosas a partir de un juramento. Yo juro algo y necesariamente debo decir la verdad, porque si no digo la verdad tengo algún tipo de sanción. Este sistema de la prueba judicial es un juego de estructura binaria donde un objeto se acepta o no como prueba. Alguien gana, alguien pierde. La autoridad es testigo del procedimiento de la prueba y la prueba sirve para establecer quién es el más fuerte y tiene razón. Por tanto, la prueba judicial, según Foucault, sería algo así como una forma de ritualizar la lucha. Es decir, el que tiene una prueba más pesada en algún sentido, que está más legitimada o que está más consensuada, bueno, tiene como un instrumento de batalla más fuerte en ese espacio que es un juicio, digamos, ¿no? Ahora, si vamos un paso más allá, fuera del mundo griego, fuera de esta noción, veamos un poco cómo opera esto en la Edad Media. En la Edad Media no hay poder judicial autónomo, sino confiscado por los señores, por los ricos, por los poderosos. En este marco surgen reglas de derecho, algunas tales como: los individuos se someten a un poder exterior a ellos, es decir, no se decide entre todos los individuos la cuestión del litigio. El fiscal aparece por primera vez como un personaje en el siglo XII, esto es, un representante del soberano, del rey o del señor lesionado por el delito. C. Esta infracción surge como noción e invención del pensamiento medieval. D. El Estado es el soberano que exige la reparación y el culpable debe reparar la víctima. Ahí aparece un poco un formato que se mantiene más o menos hasta hoy, digo, porque esta figura del fiscal sigue todavía siendo el representante del soberano, o del pueblo en este caso, en aquel momento era del señor o del rey que estaba lesionado, en este caso sería del Estado. Y por tanto finalmente tenemos la sentencia, ¿no? Que será el final del proceso judicial.
Allí hay dos modelos para resolver. Un modelo intrajurídico, según el derecho feudal germánico, donde la colectividad intervenía en la decisión, o bien un modelo extrajudicial, donde según Foucault surge lo que él llama la inquisitio, la encuesta. Esto es una interrogación que se realiza a los que deberían saber en busca del autor de la infracción. La encuesta, y Foucault le dedica unas cuantas páginas a analizar lo que él llama la encuesta, está ligada al surgimiento del Estado en la época carolingia en el siglo XII. En este aspecto es que podemos dar cuenta de tres conclusiones. A saber, primero, esta encuesta es el primer gran sistema racional de establecimiento de la verdad. Encuesta, aclaro, no es encuesta quizá como lo entendemos hoy. Encuesta sería como un interrogatorio, sería inquirirse, sería como operar algún tipo de, como de interrogatorio sobre alguien, ¿no? En segundo lugar, esta encuesta establece un tipo de relación de poder. Y por último, la encuesta es la consecuencia de la transformación de estructuras políticas y de la organización de las prácticas judiciales. Básicamente, ¿qué es la encuesta? Es una forma política de ejercicio del poder judicial, la forma de gestión por la institución, en concreto, la forma de saber-poder que luego de los siglos XVIII y XIX prepara las condiciones para el sistema de la pena en la sociedad disciplinaria, sobre la cual Foucault se explaya en la cuarta conferencia. Vamos a ver un poco la noción de sociedad disciplinaria, que es un poco lo que Foucault cierra en la cuarta y la quinta conferencia de la verdad y las formas jurídicas. La sociedad disciplinaria, según Foucault, implica el pasaje de la forma de castigo físico al castigo del alma o la psiquis, ¿no? Esto se ve básicamente en la reforma de los sistemas penales e implicará comprender la falta como infracción de la ley natural y las leyes formuladas por el poder político en el sentido de definir al crimen como daño social y al criminal como enemigo social. Es importante marcar, que esto Foucault está trabajado en otros textos como Vigilar y Castigar o como La sociedad punitiva, que es un curso que Foucault da, y quiere marcar un poco el origen de la prisión, ¿no? Cuándo nace la prisión como forma de castigo particular, y para eso, en principio, Foucault distingue en la conferencia 4 formas de castigo distintas a la prisión. La primera es la deportación, el destierro, que era bastante habitual en Grecia, ¿no? Lo cual era lógico, porque en Grecia ustedes piensen que lo que legitimaba al individuo era la polis. Por tanto, un individuo por fuera de la polis era alguien marginado, dañado, golpeado, era una forma de castigo, ¿no? Por tanto, esta noción de destierro o deportación era una forma habitual en la antigüedad de castigar, ¿no? Otra forma es la exclusión mediante la vergüenza social. Alguien cometió alguna infracción y se lo somete todo el pueblo a un procedimiento de vergüenza, ¿no? Que tenga vergüenza social. Otra forma es el trabajo forzoso, y otra forma es la ley del talión, es decir, la aversión por el crimen cometido. Un ladrón se le corta la mano, ¿no? Estas son formas donde se buscaba tratar como de operar como algún tipo de reparación física. Ustedes vean que son en general castigos físicos, ¿no? O se daña el cuerpo o se lo expulsa. Sin embargo, dice Foucault, estos castigos fueron reemplazados por una pena que era marginal hasta el surgimiento de la sociedad disciplinaria y los incipientes estados soberanos a partir de fin del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Ahí nace la prisión un poco como un castigo más aceptado y producto también del surgimiento de los códigos penales y de la configuración del Estado-Nación. Subsiguientemente, el encarcelamiento en la prisión y esta como ideario de control y sobre todo de disciplinamiento de los cuerpos, es posible leerlo, dice Foucault, como una ortopedia social. Es decir, ¿cuál sería el propósito de esta prisión como forma de castigo? Bueno, enderezar el alma. O sea, supuestamente alguien que era enemigo social, que cometió una infracción, tenía algún tipo de problema de integración, era poco productivo, por ejemplo. Por tanto, la prisión debió operar algún tipo de ortopedia social. Esto, en teoría, después discutiremos si esto sucedió o no. Desde mi punto de vista no sucedió, pero bueno, era un poco lo que Foucault planteaba, ¿no? Acá hay otra noción que es importante, que es la de peligrosidad, ¿no? En potencia social, que va de suyo con la noción de panóptico o de panoptismo que Foucault toma de Jeremy Bentham. Vale decir, una posibilidad de vigía perpetua sobre los criminales encerrados, operando un control moral. Aquí hablamos de un enderezamiento de las almas, en otros términos, un desplazamiento social, y comprendemos a la prisión como una gran pena del siglo XIX. Es decir, ¿cómo operaba este panoptismo? La idea era la siguiente, básicamente, que el preso, aquel que estaba confinado, nunca sabía exactamente cuándo se lo vigilaba y cuándo no.
Bueno, pero lo que sí incorporaba era la norma, lo que sí interiorizaba era la norma de que potencialmente podía ser vigilado. Entonces, mejor que yo me porte bien, porque potencialmente podía ser vigilado y podía ser sancionado. La idea básicamente del panoptismo es la posibilidad de vigilancia permanente, pero con la finalidad de que yo enderece mi alma, o que yo de alguna manera incorpore e interiorice la norma, ¿no? Esta es un poco la idea que estaba en la lógica del panoptismo. Que por otra parte para Foucault no era algo exclusivo de la prisión, sino también se lo podía ver en todo tipo de institución disciplinaria del siglo XIX, la escuela, la fábrica, el hospital, todos según su punto de vista operaban con esta dinámica, digamos, ¿no? Estos nuevos sistemas de control social enfáticamente van a alentar la corrección de conductas peligrosas, no solo en instituciones puntuales como la prisión, sino como decíamos antes, en otras como las fábricas, escuelas, hospitales, etc. Ahora bien, en la quinta conferencia, que es la última, Foucault sigue planteando el tema del panoptismo, de la vigilancia, del control, de la corrección, lo que llama ortopedia social, que ya marcamos, que apunta a la corrección de las conductas peligrosas que ocasionan daño social. Acá, sobre este tema de la conducta peligrosa es interesante también pensar que, a ver, obviamente que la prisión se castigaba a quien había cometido fácticamente algún delito, alguna infracción. Pero también era un lugar potencial, y esto se veía en otro tipo de instituciones disciplinarias, donde se buscaba corregir actitudes que no necesariamente eran lo que hoy entendería uno como un delito. Por ejemplo, alguien que tenía ciertas prácticas sexuales, por ejemplo, o alguien, prácticas sexuales fuera de cierta normativa reproductiva heterosexual, digamos, ¿no? Los libertinos, los homosexuales, aquellos que no trabajaban, bueno, todos esos individuos se los veía como potencialmente peligrosos. Por tanto, la institución disciplinaria también tenía una función de moralización. Y es muy interesante, ahora voy a leerles un pasaje, cómo hay una suerte de lógica religiosa también en la institución disciplinaria. Si ustedes se ponen a pensar, el término penitenciario viene de la penitencia, o sea, hay una raíz judio-cristiana, hay un vínculo cristiano. Son instituciones que buscaban moralizar también las conductas, hacerlas productivas, moralizarlas, familiarizarlas, ¿no? Etcétera. Por tanto, vuelvo a esto que les decía, es decir, estas diferentes instituciones que se ligan al proceso de producción social, como la familia, la escuela, la prisión y el hospital, tienen, según el filósofo, 4 funciones. ¿Cuáles son las 4 funciones? En primer lugar, la noción de gestión de la vida de los individuos. Esto también Foucault lo trabaja en otros textos, que es la biopolítica, ¿no? La gestión de la vida biológica de la población. Hay que pensar que la disciplina es una forma de biopolítica individualizante. En segundo lugar, el control de sus cuerpos, el cuerpo corregido de la inmoralidad social, esto que decíamos recién, los inmorales sociales, aquellos poco productivos, aquellos libertinos, los homosexuales, etc., también eran vistos como potenciales criminales. En tercer lugar, lo que Foucault llama poder polimorfo, es decir, el despliegue del poder en el marco judicial y la lógica de castigo y recompensa. O sea, pensemos que con la prisión también lo que se castiga, como decíamos antes, es más el alma que el cuerpo. Y aquí es interesante el tema del simbolismo, es decir, ¿cómo se castigó? Con cantidad de años de prisión. O sea, el tema es el tiempo. Entonces vean ustedes cómo juega el tiempo como variable de castigo, ¿no? Por tanto, habría cierta simetría entre la infracción que yo cometí. Si es más grave, el tiempo debería ser mayor también, ¿no? Y el cuarto punto es la extracción de un saber de los individuos, el poder epistemológico en la observación. La lógica del panoptismo es no solamente un elemento de control o de disciplinamiento, sino sobre todo es un elemento epistemológico, es decir, yo observo y por tanto en la observación tengo conocimiento, o sea, tengo conocimiento de las conductas, ¿no? Y si tengo conocimiento de las conductas, también tengo poder para poder operar sobre esas conductas. Entonces, un poco lo que decíamos al comienzo de la charla, la idea de que el saber no está desligado del poder, o sea que uno no puede separar totalmente aparato de poder de aparato de saber. Y esto se ve en la lógica del panóptico. Por lo tanto, de esta dinámica de poder saber, está a la prisión, uno puede ver a la prisión como la imagen invertida de una sociedad como amenaza. El poder es la condición de posibilidad del saber y las disciplinas en relación. Finalmente, Foucault planteara que el poder no oprime, y esto es muy interesante, ahora vamos a leer una cita,
por dos razones, ¿no? En primer lugar, porque esto tiene que ver con la teoría que Foucault desarrolla en textos como como Vigilar y Castigar y como La voluntad de saber, el tomo 1 de la historia de la sexualidad. Allí Foucault hace una analítica del poder bastante detallada, y acá en esta conferencia un poco ya anticipa eso, ¿no? La idea de que el poder no oprime, que el poder no es represor. Eso no implica que, digamos, que no es una función represiva. Hay una función represiva, pero Foucault se opone a la idea de que uno pueda reducir el poder a una función enteramente represiva. O sea, en eso se separa de la posición más marxista o freudo-marxista. ¿Por qué? Porque Foucault considera que el poder es productivo, es creador, ¿no? Vale decir, genera saberes y conocimientos en su producción. Eso no quiere decir que el poder sea bueno, pero tampoco malo, digamos. Lo que está marcando un poco Foucault es que el poder produce conductas, comportamientos, más que reprimirlas, las produce y luego las categoriza, obviamente. Esta conducta es normal, esta conducta es anormal, obviamente, hay una operación después sobre eso. Pero más que obturar, más que impedir, el poder genera, es generador. Esta es un poco su dinámica. Y por otra parte, yo dije dos razones, que no oprime, en primer lugar porque es creador, y la segunda incluso porque proporciona placer a ciertas personas, dice Foucault, en el marco de una economía libidinal o de una erotización del placer. O sea, algunas personas gozan en relaciones de poder, eso también Foucault lo plantea en una cita. Bueno, con eso un poco estaría cerrando lo que tengo en mi material de lectura. Quiero leerles ahora, ya para ir cerrando esta conferencia, aunque sea 2 o 3 citas que operen como una suerte de disparador para sus participaciones después de la charla, para sus intervenciones. Una, en la página 518, acá de La verdad de las formas jurídicas, que me interesa cómo Foucault define el derecho, ¿no? Entonces, voy a leerles esta cita. Dice lo siguiente. Esta lógica del derecho, dice Foucault, es por tanto una forma arreglada de hacer la guerra. Por ejemplo, cuando alguien es asesinado, uno de sus parientes próximos puede apelar a la práctica judicial de la venganza, lo que significa no renunciar a matar a alguien, en principio al asesino. Entrar en el terreno del derecho significa matar al asesino, pero matarlo siguiendo determinadas reglas y formas. Por tanto, digamos, en función de cómo el asesino haya cometido el crimen, en función de que el crimen se haya cometido de una forma o de otra, será preciso matarlo cortándolo en trozos o cortándole la cabeza, clavándole una estaca en la puerta de su casa. Estos actos van a ritualizar el gesto de la venganza y a caracterizarlo como venganza judicial. El derecho es, por tanto, una forma ritual de la guerra. Esto me interesaría que charláramos después de cuando cierre la conferencia, esta idea de que el derecho es una forma ritual de la guerra o incluso de la venganza, ¿no? Creo que es interesante analizarlo, ¿no? El otro elemento también que había marcado acá es el elemento de la disputa o de la prueba, ¿no? Foucault está analizando, como recién les planteaba, la lógica de la prueba judicial, qué es un elemento probatorio y qué no lo es. Y en la página 531 dice, se trataba, hablando de la disputa, del enfrentamiento entre dos adversarios que se servían del arma verbal, de los procedimientos retóricos y de las demostraciones fundadas esencialmente en un recurso a la autoridad. Se recurría a la autoridad no tanto como testigo de verdad, cuanto como testigo de fuerza. Esto me interesa que pensemos esta noción de testigo de fuerza. En la disputatio, cuantos más autores tuviese de su parte uno de los participantes, más testimonios de autoridad podía invocar, más testimonios de fuerza, de peso, y no testimonios de verdad, y por tanto mayores posibilidades tenía de salir vencedor. La disputatio es una forma de prueba, de manifestación del saber, de autentificación del saber que obedece al esquema general de la prueba. O sea, la idea está de que la prueba, cuantos más testigos haya, supongamos, en un juicio, más fuerza tiene esa prueba y por tanto más posibilidades de vencer la disputa voy a tener. Pero sobre todo, acá es donde volvemos otra vez a la relación de poder. O sea, la verdad en última instancia está constituida por una diferencia de fuerzas. Si yo llevo más testigos, tengo más fuerza y la verdad se consolidaría en una dirección, ¿no? Esto es lo que quiero que un poco charlemos. Y la última cita que tengo, después de las 5 conferencias de La verdad de las formas jurídicas, hay una mesa redonda y hay una intervención de Foucault que me parece donde habla sobre esta lógica del poder que plantea hacia el final, y les voy a leer algunas definiciones porque me parece que son
son interesantes para analizar porque son provocadoras también, ¿no? Bueno, dice, estas relaciones, acá está hablando de las relaciones de poder, Foucault dice, son tan múltiples que no se pueden definir como opresión, ni se pueden resumir diciendo que el poder oprime, esto que recién decía, ¿no? Esto no es cierto, dice, el poder no oprime por dos razones. En primer lugar, porque proporciona placer al menos a determinadas personas. Existe toda una economía libidinal del placer, toda una erótica del poder, lo que prueba que el poder no es únicamente opresivo. En segundo lugar, el poder puede crear. En la conferencia de ayer intenté mostrar que ciertas realidades, tales como relaciones de poder, las confiscaciones, produjeron algo tan sorprendente como un tipo de saber que se transforma en encuesta, y que a su vez origina toda una serie de acontecimientos. Dicho de forma breve, no estoy de acuerdo con el análisis simplista que considera el poder como una única cosa. Alguien dijo aquí que los revolucionarios pretenden tomar el poder. En este punto yo soy mucho más anarquista. Es preciso, no obstante, decir que no me considero anarquista en el sentido de que no admito una concepción totalmente negativa del poder. Pero no estoy de acuerdo con usted cuando dice que los revolucionarios tratan de tomar el poder. O mejor dicho, estoy de acuerdo siempre y cuando se añada, por fin sí. Para los revolucionarios auténticos, hacerse con el poder significa hacerse con un tesoro que se encuentra en las manos de una clase para dárselo a otra clase, eventualmente el proletariado. Creo que así es como se concibe la revolución y la toma de poder. Observen entonces lo que sucede en la Unión Soviética. Encontramos allí un régimen en el que las relaciones de poder en la familia, en la sexualidad, en las fábricas, en las escuelas siguen siendo las mismas. El problema consiste en saber si podemos, en la situación actual, transformar a nivel microscópico, en la escuela, en la familia, las relaciones de poder. De esta forma, cuando tenga lugar una revolución político-económica, no nos encontraremos a continuación con las mismas relaciones de poder con las que nos encontramos en la actualidad. ¿Se entiende lo que plantea Foucault? O sea, la idea, esta es una crítica que Foucault siempre le hizo a la Unión Soviética y con un poco a las implantaciones comunistas, digamos, que mantenían desde el punto de vista microfísico las mismas relaciones que la sociedad capitalista, digamos, ¿no? Entonces, es interesante, yo creo, para que lo charlemos ahora, estas dos cuestiones. Por un lado, la lógica poder-opresión, ¿no? O sea, para Foucault el poder produce más que oprimir, ¿no? Y en segundo lugar, este elemento, esta división que hace Foucault entre posiciones que él califica más revolucionarias y su posición a la cual califica más de anarquista, pero entre comillas, porque es un anarquista no del siglo XIX, ¿no? Acá está diciendo que tiene un vínculo no negativo con el poder, como sí tenían los anarquistas del siglo XIX. Sería algo así como un post-anarquista, tal vez, no lo sé. Y sobre todo, por último, también es interesante analizar esto, ¿no? Esto que Foucault marca de las relaciones que se mantienen en el plano capilar, en el plano microfísico, iguales en diferentes regímenes político-económicos, ¿no? Quizá lo que hay que atacar es eso. Bueno, un poco con esto cierro esta presentación, esta conferencia. Espero que les haya interesado, y ahora sí los invito a todos y a todas a que intervengan, a que charlemos en este rato aquí en el ciclo de encuentros con la filosofía.